Hola, el día de hoy vamos a hablar del desarrollo embrionario del sistema cardiovascular. Nosotros somos el equipo conformado por Jimena Rosas, Fernanda Roldán, Viridiana Lucil y Marisol Martínez. El desarrollo inicial del sistema circulatorio y el corazón es una adaptación embrionaria que permite la distribución eficaz de los nutrientes y con ello el crecimiento rápido del embrión. Las células cardíacas progenitoras se ubican en el epiblasto, adyacentes al extremo craneal de la línea primitiva, y migran desde la línea primitiva hacia el interior de la capa visceral, del mesodermo de la capa lateral, en donde formarán el campo cardiogénico primario, que es un grupo celular con forma de herradura, y forman algunas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. El campo cardiogénico secundario forma el ventrículo derecho y el tracto de salida, que son el cono y el tronco arterial. También aporta células para la integración de las aurículas y el extremo caudal del corazón. Una vez que las células han establecido el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente y forman mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos, los cuales le darán origen a las células hemáticas y los vasos por vasculogénesis. Los islotes se unen y forman la región cardiogénica, que es un tubo en forma de herradura revestido por endotelio y rodeado por mioblastos. El celoma intraembrionario se convierte en la cavidad pericárdica. El tubo cardíaco. La porción central de la región cardiogénica se ubica anterior a la membrana orofaríngea y la placa neural. Posteriormente, con el cierre del tubo neural y la formación de vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece en dirección craneal y se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. La membrana orofaríngea sufre una tracción en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se localizan a nivel cervical y por último a nivel torácico. El embrión se pliega en dirección cefalocaudal y en sentido lateral conforme va creciendo. Por consiguiente, las regiones medial y caudal de ambos primordios cardíacos se fusionan, excepto en su extremo más caudal. Al mismo tiempo, la región central en forma de herradura se dilata y forma el tracto de salida futuro y las regiones ventriculares. El corazón se convierte en un tubo dilatado continuo constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. En el polo caudal recibe drenaje venoso y bombea sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. El tubo cardíaco se abulta cada vez más en dirección de la cavidad pericárdica. Al inicio permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico denominado mesocardio dorsal, el cual deriva del campo cardiogénico secundario. La región media del mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso, el cual conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. El corazón se queda suspendido en la cavidad por medio de los vasos sanguíneos en los extremos craneal y caudal. Al mismo tiempo, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico, la cual es denominada como gelatina cardíaca. La formación del órgano proepicárdico ocurre en células mesenquimatosas ubicadas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Sus células proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para formar la capa epicárdica del corazón. El tubo cardíaco queda constituido por 3 capas. La primera es el endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno del corazón. La segunda, el miocardio, que constituye la pared muscular. Y por último, la tercera, el epicardio, o también llamado pericardio visceral, la cual cubre el exterior del tubo. La capa externa es la encargada de la formación de las arterias coronarias y la capa endotelial forma la capa del músculo liso. Formación de la asa cardíaca. El tubo cardíaco sigue aumentando su tamaño y aparecen células del campo cardiogénico secundario. En su extremo craneal, esto es esencial para la integración del ventrículo derecho, el tracto de salida y el proceso de plegamiento. El tracto de salida se va alargando el día 23, se empieza a curvar la porción cefálica del tubo en dirección ventral caudal y hacia la derecha, mientras que la porción auricular o caudal se dobla en sentido dorsal craneal y hacia la izquierda. Este plegamiento origina el asa cardíaca y el día 28 se completa su formación.
Durante la formación del asa cardíaca hay expansiones localizadas a todo lo largo del tubo. La porción auricular constituye una aurícula común y después se incorpora a la cavidad pericárdica. La unión auriculoventricular no se expande, ya que da origen al conducto auroventricular, el cual conecta a la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. El bulbo arterial es estrecho, excepto en su tercio proximal. Esta región da origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. La región media donde se encuentra el cono arterial constituirá los tractos de salida de los ventrículos. La porción distal del bulbo formará las raíces y los segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. La unión entre el ventrículo y el bulbo arterial permanece estrecha y se denomina foramen interventricular primario. El tubo cardíaco se origina por regiones siguiendo su eje cráneo-caudal. De la siguiente forma, la región tronco con ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y región auricular. Con el plegamiento se completa. El tubo cardíaco de pared lisa empieza a desarrollar trabéculas primitivas en dos zonas, delimitadas en posición proximal y distal al foramen interventricular primario. El bulbo conserva sus paredes lisas durante algún tiempo. El ventrículo primitivo, que cuenta ahora con trabéculas, se denomina ventrículo izquierdo primitivo. El tercio proximal trabeculado del bulbo cardíaco se denomina ventrículo derecho primitivo. La región troncoconal del tubo cardíaco, que desde el inicio se encuentra del lado derecho de la cavidad pericárdica, se desplaza de manera que alcanza una posición medial. Gracias a este cambio de posición, dos dilataciones transversales en la aurícula. Desarrollo del seno venoso. A la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa, la cual proviene de las asas de los senos derecho e izquierdo. Cada una recibe sangre de tres venas importantes, que son la vena vitelina, vena umbilical y la vena cardinal común. Al principio, la comunicación entre el seno y la aurícula es amplia, pero en poco tiempo la entrada al seno se desplaza hacia la derecha. Esto se debe a la presencia de cortocircuitos sanguíneos izquierdo a derecha, donde se observan en el sistema venoso durante la cuarta y la quinta semana del desarrollo. Con la obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda durante la quinta semana, el asta del seno izquierdo del seno venoso pierde su importancia. A la 10ª semana de que se oblitera la vena cardinal común izquierda, lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Como consecuencia de los cortocircuitos izquierdo-derecha, la sangre, el asta y la vena aumentan de tamaño. El asta derecha, que constituye la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, se incorpora a la aurícula derecha para dar origen a la porción lisa de la pared de esa cavidad. El sitio de entrada, el orificio sinoauricular, se encuentra franqueado por un pie valvular, las válvulas venosas derecha e izquierda. En la región dorsocraneal, las válvulas se fusionan y conforman una cresta llamada septo espurio. Al inicio las válvulas son grandes, sin embargo cuando el asta del seno derecho se incorpora a la pared de la aurícula, la válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el tabique auricular en desarrollo. La porción superior de la válvula venosa derecha desaparece y su segmento inferior crece para formar dos estructuras, las cuales son la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. La cresta terminal crea la línea divisora entre la porción trabeculada
original de la aurícula derecha y su pared lisa que se origina a partir del asta sinusal derecha. La formación de los tabiques cardíacos. Los tabiques principales del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros a 16 o 17 milímetros. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de dos masas, que se van aproximando una a otra hasta fusionarse, de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes. A estas masas se les denomina almohadillas o cojinetes endocárdicos. Un tabique de este tipo también puede formarse por el crecimiento activo de una sola masa tisular, que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad. Estas prominencias endocárdicas se desarrollan en las regiones auriculoventricular y troncoconal. En estos sitios se facilita la formación de los tabiques auricular y ventricular, que son los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los conductos aórtico y pulmonar. Tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta en forma de media luna crece desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción del septum primum. Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. Después ocurre la distensión de las almohadillas endocárdicas superior e inferior, crecen siguiendo el borde del septum primum, con el que se da el cierre del ostium primum. Sin embargo, antes de que termine el cierre, se lleva a cabo un proceso de muerte celular, conocido como apoptosis, que termina produciendo perforaciones en la región superior del septum primum. La coalescencia de esta zona da origen al ostium secundum, lo que asegura el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande, como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, aparece un nuevo pliegue con forma de media luna. Este nuevo pliegue es el septum secundum. Su extremo anterior se extiende hacia abajo en dirección del tabique en el conducto auriculoventricular. Cuando la válvula venosa izquierda y el septum espurio se fusionan con el lado derecho del septum secundum, el borde cóncavo libre de esta última estructura comienza a sobreponerse al ostium secundum. La abertura que deja el septum secundum se denomina foramen oval. Cuando la porción superior del septum primum desaparece de manera gradual, la porción remanente se convierte en la válvula del foramen oval. La vía de paso entre las dos cavidades auriculares queda constituida por una hendidura oblicua elongada, por lo que la sangre de la aurícula derecha fluye hacia el lado izquierdo. Tabique auriculoventricular. Terminando la cuarta semana, aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, 2 laterales, una en el borde dorsal y una en el borde ventral o inferior. Con el final de la quinta semana, las almohadillas dorsal y ventral son las que se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y se fusionan, lo que da origen a una división completa del conducto, en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho. Tabique del tronco arterial y cono arterial. Durante la quinta semana de vida, en el tronco aparecen paredes de rebordes, uno frente a otro en paredes opuestas. Estos rebordes reciben el nombre de crestas del tronco arterial y se ubican en la región superior derecha de la pared y en la región inferior izquierda de la pared. La primera se llama cresta superior derecha del tronco arterial y la segunda cresta inferior izquierda del tronco arterial. La cresta superior derecha del tronco crece en sentido distal y hacia la izquierda, en tanto la inferior izquierda crece en dirección distal y hacia la derecha. De este modo, al tiempo que se elongan en dirección al saco aórtico, las crestas giran en espiral, lo que da lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aortopulmonar, lo que da lugar a la posición de la aorta y pulmonar. Cuando aparecen estos rebordes en el tronco, crestas similares se desarrollan a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial. Las crestas troncoconales crecen ahora una hacia la otra y en sentido distal para unirse al tabique del tronco. Cuando las dos crestas troncoconales se fusionan, el tabique divide al cono en un conducto anterolateral para el tracto de salida del ventrículo derecho y uno posteromedial para el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tabique en los ventrículos. Para el final de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse. Esto se logra mediante el crecimiento continuo del miocardio en la región externa y generación continua de divertículos y trabéculas en la interna. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y se fusionan de manera gradual para constituir la porción muscular del tabique interventricular. El foramen interventricular
ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular, se oblitera una vez que se completa la formación del tabique del cono. En la formación del tabique interventricular membranoso interviene el tabique muscular y los crecimientos de las crestas troncoconales y de las almohadillas endocárdicas. El crecimiento de tejido de la almohadilla endocárdica anterior a lo largo de la parte superior del tabique muscular interventricular cierra el orificio. El cierre completo del foramen interventricular da origen a la porción membranosa del tabique interventricular. El siguiente tema que vamos a tratar es el sistema de conducción cardíaco. Al inicio, todas las células miocárdicas del tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de gestación. Poco después, el marcapasos cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Más adelante, el seno venoso asume esta función y al mismo tiempo que se incorpora a la aurícula derecha, el tejido de marcapasos se dispone cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior. Y así es como se forma el nodo sinoauricular. El nodo auriculoventricular inicia su formación a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular, que se fusionan para constituir el nodo auriculoventricular. Excepto por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que terminan en el nodo sinoauricular, el resto de las células del sistema de conducción cardíaco derivan de los miocitos cardíacos que se diferencian en las células del nodo, el haz de His y las fibras de Purkinje.